Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y pasión directo desde Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé, les encanta el amor en la vida real de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha capturado los corazones de millones, una pareja cuyo romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad tan hermosa como las historias que nos cuentan en televisión. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su amor fue y sigue siendo para muchos un cuento de hadas moderno, un ejemplo de que a veces, la magia que vemos en la ficción puede hacerse realidad. Una historia tejida con hilos de química palpable, complicidad evidente y un carisma arrollador que conquistó al mundo entero. Pero antes de que empecemos a desentrañar la historia de Kerem y Hande, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos en este canal, o si simplemente disfrutan de mis vídeos sobre series turcas, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus series favoritas. Y si les gusta este vídeo, déjenme un like para que sepa que quieren más contenido como este. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Su historia de amor comenzó, como muchos saben, en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Una producción que desde su lanzamiento prometía ser un éxito, pero que nadie imaginaba que traspasaría las fronteras de la pantalla y daría vida a un romance de cuento. Sen Kalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar en Italia. Pero su beca es cancelada inesperadamente, dejándola sin opciones. Su camino se cruza entonces con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Un personaje complejo y lleno de matices que Bürsin supo encarnar a la perfección, dotándolo de una vulnerabilidad oculta tras una fachada de acero. Serkan, con su actitud distante y su obsesión por el trabajo, le ofrece a Eda una solución sorprendente: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le restituya la beca. Al principio Eda acepta a regañadientes, pero a medida que pasan tiempo juntos, la tensión y la atracción entre ellos se hacen innegables. Lo que comenzó como un simple acuerdo se convierte en algo mucho más profundo, y ambos deben luchar contra sus propios miedos y prejuicios para aceptar el amor que está floreciendo entre ellos. Una trama que, si bien se basa en clichés clásicos de la comedia romántica, logró reinventarse gracias a la frescura de sus diálogos, la belleza de sus paisajes y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, cautivando al público con su humor, su química innegable entre los protagonistas y sus paisajes impresionantes. Pero lo que realmente hizo que Sen Kalkam fuera especial fue la conexión que se creó entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Esa chispa que se encendió en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa compartida. Una chispa que los fans captaron desde el primer momento y que alimentó la esperanza de que el amor traspasara la pantalla. Desde el principio, los fans de la serie notaron la chispa entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones fuera del set. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los vídeos de detrás de cámaras se convirtieron en un festín para los seguidores, analizando cada detalle, cada roce, cada mirada cómplice. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre la naturaleza de su relación, alimentando la expectación y la ilusión. Y aunque al principio ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, la insistencia de los fans y la evidencia visual eran demasiado fuertes para ignorar. Finalmente, en 2021 confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La confirmación llegó a través de una serie de publicaciones en sus cuentas de Instagram, mostrando fotografías de sus viajes juntos y mensajes llenos de cariño y admiración mutua. Un gesto que desató una ola de alegría entre sus seguidores, que celebraron la noticia como si se tratara de un logro personal. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans de Sen Kalkam estaban eufóricos, viendo cómo la magia de la serie se extendía a la vida real. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, alfombras rojas y románticos viajes por todo el mundo. Cada aparición pública era seguida de cerca por los medios y los fans, que buscaban cualquier indicio de su amor.
Se convirtieron en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de encontrar el amor verdadero en los lugares más inesperados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. Un balde de agua fría para aquellos que creían en su amor como un cuento de hadas moderno. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos actores. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló con la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables. La vida bajo los reflectores, la constante atención de los medios y la dificultad de mantener una relación privada en un mundo cada vez más público, pudieron haber sido factores determinantes en su separación. La incompatibilidad de agendas y la priorización de sus carreras profesionales también pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. A pesar de la separación, el legado de Kerem y Hande como pareja perdura. Su romance fue un rayo de esperanza para muchos, una prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque ya no estén juntos, su historia sigue siendo una de las más recordadas y queridas por los fans de las series turcas. Su química en pantalla, su complicidad fuera de ella y el impacto que tuvieron en la vida de miles de personas, seguirán siendo recordados como un capítulo importante en la historia de las telenovelas turcas. Ahora, centrándonos en el título y la frase Bürsin ignora críticas y ama a Ercel con pasión, esto se refiere al periodo durante y después de la filmación de Senkalkam, donde ambos actores fueron objeto de intensa atención mediática. Existieron críticos y detractores que opinaban sobre la relación, su autenticidad y si era simplemente una estrategia de marketing para la serie. Algunos argumentaban que su romance era una simple fachada para promocionar la serie y aumentar la popularidad de ambos actores. Otros, más cínicos, creían que su relación no tenía futuro y que estaba destinada al fracaso. Kerem Bürsin, en particular, fue percibido por muchos como alguien que no se dejaba influenciar por estas opiniones y mostraba su amor y apoyo a Hande Erçel de manera pública y apasionada. A pesar de la presión, continuaron juntos al menos por un tiempo, demostrando su afecto mutuo. Bürsin siempre se mostró como un defensor de su relación, ignorando las críticas y defendiendo su amor contra viento y marea. Su actitud firme y decidida fue aplaudida por muchos de sus fans, que lo vieron como un ejemplo de valentía y autenticidad. Pero no solo de Kerem y Hande vive el mundo de las series turcas. Hay muchas otras historias de amor que han trascendido la pantalla y que vale la pena mencionar. Aunque no sean tan mediáticas como la de nuestros protagonistas de hoy, también merecen ser recordadas. Historias de química palpable, de miradas que lo dicen todo y de rumores que nunca se confirman, pero que alimentan la imaginación de los fans. Pensemos en Erkenci Kuş, una serie que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque nunca confirmaron un romance oficial, la química entre ellos era palpable y los rumores de una relación fueron constantes durante la emisión de la serie. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la complicidad que mostraban en cada escena, hicieron creer a muchos que su relación iba más allá de la amistad. Erkenci Kuş es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación está llena de obstáculos y malentendidos, pero el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier adversidad. Una trama que, si bien es ligera y entretenida, aborda temas importantes como la libertad, la independencia y la búsqueda de la felicidad. La serie es un ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla puede generar especulaciones sobre una relación en la vida real. Demet y Can tenían una conexión especial que traspasaba la pantalla, y aunque nunca lo confirmaron, muchos fans aún sueñan con que algún día vuelvan a estar juntos. El género de esta serie es comedia romántica. Otra serie que generó mucha expectación fue Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta ocasión, aunque la relación entre ellos fue profesional y no romántica, se habló mucho de la tensión que existía en el set debido a diferencias creativas y problemas personales. Los rumores de peleas y discusiones entre ambos actores fueron constantes durante la filmación de la serie, generando un ambiente de incertidumbre y expectación entre los fans. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica que narra la historia de Hayat Uzun, una joven de clase trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante.
A pesar de sus diferencias, ambos se enamoran, pero su relación está llena de secretos y mentiras. Una trama que, a pesar de sus elementos clichés, logró conectar con el público gracias a la frescura de sus personajes y la belleza de sus escenarios. Lo interesante de esta serie es que, a pesar de los rumores de tensión entre los protagonistas, la química en pantalla era innegable. Ande y Burak lograron transmitir la pasión y el deseo de sus personajes, lo que demuestra que a veces, la magia del cine puede superar cualquier obstáculo. A pesar de las dificultades y los problemas personales, ambos actores lograron dejar de lado sus diferencias y ofrecer una interpretación convincente y emotiva. Y por último, no podemos olvidarnos de Karasevda, una serie dramática que catapultó a la fama a Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Aunque ambos estaban casados con otras personas durante la emisión de la serie, la química entre ellos era tan intensa que los rumores de un romance extramatrimonial no tardaron en surgir. La pasión y el drama que transmitían en cada escena hicieron creer a muchos que su relación iba más allá de lo profesional. Karasevda es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. Ambos se enamoran perdidamente, pero su relación se ve truncada por las diferencias sociales y las presiones familiares. Años después, sus caminos se vuelven a cruzar, pero el destino les tiene preparadas muchas sorpresas. Una trama llena de giros inesperados, de secretos ocultos y de un amor que lucha contra todas las adversidades. Karasevda es una serie que te atrapa desde el principio con su historia de amor imposible, sus personajes complejos y sus giros argumentales inesperados. La química entre Burak y Neslihan era palpable, y aunque nunca se confirmó un romance, muchos fans creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. La intensidad de sus interpretaciones, la profundidad de sus miradas y la naturalidad de sus gestos, alimentaron la especulación y el deseo de que su amor traspasara la pantalla. Estas son solo algunas de las muchas historias de amor que han surgido en el mundo de las series turcas. Algunas han terminado en felices para siempre, otras en rupturas dolorosas, pero todas ellas nos demuestran que el amor es un sentimiento poderoso que puede trascender la pantalla y afectar nuestras vidas de maneras inesperadas. El fenómeno de las telenovelas turcas no solo se basa en la calidad de sus producciones, sino también en la capacidad de conectar con el público a través de historias de amor que resuenan con sus propias experiencias y emociones. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los romances entre actores de series turcas, centrándonos en la apasionada historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo su relación cautivó a millones a pesar de las críticas. También hemos repasado otros casos notables, como la química palpable entre Demet Özdemir y Can Yaman, la tensión creativa entre Hande Erçel y Burak Deniz, y los rumores de un romance prohibido entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Estas historias nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es un elemento fundamental en el éxito de las series turcas y en la fascinación que ejercen sobre el público mundial. Gracias, de verdad, gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por las historias de amor más apasionantes de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas parejas les parece la más creíble? ¿Conocen alguna otra historia de amor entre actores de series turcas que merezca ser contada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe.